Vamos a iniciar hoy la cuarta unidad. En la cuarta unidad vamos a dedicarle, ¿verdad?, este estudio a lo que son las formas como trabaja o realiza, ¿verdad?, el trabajo del controlador. Nosotros en la primera unidad vimos que un sistema de control está compuesto por diferentes dispositivos. ¿Se recuerdan? Esos diferentes dispositivos pues eran las líneas de transmisión, sensores, actuadores, y había un dispositivo muy especial que era precisamente el controlador. En su momento les dije que le íbamos a dedicar una unidad específicamente para ver cómo trabaja, y es precisamente esta unidad donde vamos a ver cómo es que realiza la acción de control el controlador. Bueno, entonces en esta unidad vamos a ver las acciones básicas de control, vamos a ver unas reglas, ¿verdad?, de Sinclair y Nichols para ver cómo se sintoniza el controlador, para que de esta manera la salida del sistema pueda alcanzar estabilidad de manera óptima en el menor tiempo deseado. Bueno, entonces la función de un controlador. Antes de ver la función del controlador, ¿verdad?, voy a mostrarles este diagrama de bloques. Este es un diagrama de bloques de un sistema de control de lazo cerrado, donde tenemos la planta, que es lo que vamos a controlar. Tenemos por aquí el actuador, que es lo que está en contacto directo con la planta, ¿verdad?, con la variable del proceso, que puede ser nivel, que puede ser caudal, que puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, y tenemos el sensor, que es el que lleva a cabo la retroalimentación para comparar la entrada con la salida. Y es precisamente aquí donde tenemos el controlador automático. Ese controlador automático, como pueden observar, realiza dos funciones: comparar la entrada con la referencia. Nosotros comentamos en la primera unidad que todo sistema de control se diseña para que después de un cierto tiempo la señal de salida sea igual a la entrada de referencia. Si la salida no es igual a la entrada, quiere decir que hay un error. Nosotros en la unidad pasada también vimos, ¿verdad?, cuando estuvimos analizando los sistemas de primero y segundo orden, que cuando la salida no alcanza el valor de la entrada hay un error. Bueno, entonces esa comparación es una de las funciones que hace en primer lugar el controlador automático. Compara, saca una diferencia entre la entrada y la salida, y esa señal se conoce como señal de error. Todo sistema de control debe de tratar de que esa señal de error sea cero, porque cuando la señal de error es cero, pues se entiende de que la entrada y la salida son iguales. Posteriormente, esa señal de error, en el caso de que exista, porque siempre va a existir debido a que los sistemas van a tener una evolución, se van a presentar por ahí perturbaciones, muchas veces hay que amplificarlas para que a la salida del controlador tengamos una magnitud suficiente, una señal de magnitud suficiente para activar el actuador. Pero aparte de amplificarla, vamos a ver que también a veces se tiene que derivar o integrar, porque esas acciones, el hecho de integrarla o derivarla, me va a dar ciertas características a la salida, van a mejorarla, sobre todo por esa razón se hace. Bueno, entonces, ya que tenemos idea de dónde está situado el controlador y cuáles son sus funciones, vamos a regresarnos entonces a ver precisamente ya de una forma ya más formal cuál es la función de un controlador automático. Dice: un controlador automático compara la señal de salida de la planta con la de entrada de referencia y produce una señal de control que reducirá el error a cero o a un valor muy pequeño, ¿verdad? Es decir, nosotros queremos que el error que haya sea siempre cero, porque ya sabemos que cuando el error es cero, la señal de salida pues es igual a la señal de entrada. Ahora bien, en esta unidad, si se dieron cuenta, se le llama acciones básicas de control. ¿Pero qué es una acción de control? Bueno, una acción de control, porque son varias, se denomina la forma como el controlador produce la señal de control. ¿A qué se refiere esto de la forma como el controlador produce la señal de control? Aquí en el diagrama de bloques, esto que está entre esta parte, ¿verdad?, lo que es el rectángulo con líneas punteadas, pues es el controlador. La salida del controlador, ¿a dónde va? Pues va siempre al actuador, ¿verdad? Este diagrama de bloques que tenemos aquí lo podemos
comparar con este diagrama que tenemos en esta parte, este diagrama de, con este sistema de control de nivel. Aquí tenemos este sistema de control de nivel donde lo que se está controlando es precisamente la altura de nivel. Se está midiendo, ¿verdad? Es un sistema de control de lazo cerrado, se utiliza un flotador y ese flotador le avisa al controlador cómo está el valor de la salida, es decir, la altura de nivel. Nosotros en la unidad 1 vimos, cuando vimos los diagramas de instrumentación, de tuberías de instrumentación, vimos un sistema parecido a esto, ¿ok? Y decíamos que la condición que se debe de cumplir para que la salida de este sistema se mantenga constante es que el caudal que entra debe de ser igual al caudal que sale. Entonces, si el nivel baja es porque está saliendo más de lo que está entrando, entonces el flotador le avisa al controlador y el controlador manda su señal a ¿quién? A la válvula. En este caso, el controlador manda la señal al actuador. Los actuadores, recuerden que pueden ser una válvula, un cilindro hidráulico, un cilindro neumático. Entonces, la acción de control se refiere a esto, a la forma como el controlador produce su salida. ¿Y la salida dónde va? Pues va precisamente al actuador. Vamos a ver que para los controladores industriales analógicos que se utilizan mucho, tenemos por ahí 6 acciones básicas de control. La primera de ellas es la on-off de 2 posiciones, que es una de las más simples. La otra es la de control proporcional. Por ahí tenemos controladores integrales. Aquí ya se está integrando la señal de error. Una combinación de proporcional integral, una combinación de proporcional derivativa. Y el más efectivo, que casi nos lo vamos a encontrar siempre en la industria, es el PID, que son controladores que combinan las 3 acciones de control, la proporcional, la integral y la derivativa. Vamos a analizar cada uno de ellos para ver cuáles son las propiedades, cuáles son los efectos que se tienen en la salida y por qué se utiliza. Bueno, vamos a ver entonces las funciones que realiza el controlador automático, el actuador y el sensor. Aquí, ¿verdad? Haciendo referencia a esto que tenemos acá. Dice, el controlador detecta la señal de error que suele estar a un nivel de potencia muy bajo y la amplifica a un nivel suficientemente alto. El controlador está constituido, dice, por un detector de error y un amplificador. Es lo que tenemos aquí, el detector de error y el amplificador. Dice que compara, ¿verdad?, la señal de salida con la referencia y de ahí genera una señal de error. La salida, esta señal, ¿verdad?, luego la amplifica. ¿Por qué? Porque a veces esta señal que se obtiene con el elemento primario, suponiendo que fuera temperatura y utilizamos un termopar, pues la salida de un termopar es muy pequeña, ¿verdad? Es de unos cuantos milivolts por grado centígrado. 2, 5 milivolts por grado centígrados. Entonces, si se trata de accionar una válvula que requiere, por decir, 10 volts, pues no le va a hacer ni cosquillas. Tenemos que amplificar esta señal. Por eso, por esta razón, los controladores automáticos, aparte de que detectan o comparan la entrada con la salida, también amplifican esa señal de error, que es lo que dice aquí. Dice, también suele haber un circuito de retroalimentación adecuado junto con un amplificador que se utilizan para alterar la señal de error, amplificándola y a veces diferenciándola o integrándola para producir una mejor señal de control. Entonces, esta es la función que realiza el controlador automático. La salida del controlador automático alimenta un actuador o accionador que bien puede ser, dice, un motor, una válvula neumática, un motor hidráulico o un eléctrico. Aquí vemos que la salida llega al actuador, ¿verdad? Aquí de una manera un poquito más realista tenemos el controlador y la salida del controlador llega a esta válvula proporcional. El actuador, pues ya este es un dispositivo de potencia que produce la entrada a la planta de acuerdo con la señal de control. Aquí vemos en este diagrama que la válvula es lo que produce la señal de, en este caso, el flujo que se requiere para mantener
el nivel en el valor deseado. Y el sensor o elemento de medición, dice, es un dispositivo que convierte la variable de salida en otra variable adecuada, como un desplazamiento, presión o voltaje, que se utilizan para comparar la salida con la entrada de referencia. Este elemento está en el camino de retroalimentación en un sistema de control de lazo cerrado. Se refiere a esto. También hay que estar conscientes de que siempre, ¿verdad?, la salida se tiene que convertir. Acuérdense de la función de un transductor, convertirla a una señal de la misma naturaleza que la pueda procesar el controlador. Si el controlador, vuelvo a repetir, fuera un circuito electrónico, que es lo más común, pues entonces el controlador solamente puede procesar señales de voltaje y de corriente. Esta salida, en el caso de que fuera velocidad angular, si fuera flujo, si fuera temperatura, hay que convertirla a una señal de corriente de 4 a 20 miliamperes o a una señal de voltaje de 0 a 5 volts. Bueno, entonces esto es lo que va a estar actuando de manera conjunta. El amplificador necesita del sensor para estar monitoreando la salida y también necesita del actuador para modificar los parámetros de la planta y de esa forma ir corrigiendo la salida. Actúan, ¿verdad?, de manera conjunta estos tres elementos. ¿Con qué fin? Pues modificar los parámetros de la planta con el propósito de obtener la salida deseada. Bueno, entonces a continuación vamos a analizar las 6 acciones de control que presentamos al inicio, ¿ok? Bueno, entonces la primera de ellas es la acción de control on-off, que es encendido y apagado, también conocida como acción de control de 2 posiciones. Dice que en este tipo de acción de control el actuador solamente tiene 2 posiciones, que en muchos casos solamente es conectado y desconectado. Es de las más simples, ¿verdad?, que puede haber. El controlador de 2 posiciones, dice, es relativamente económico y por esta razón se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales y domésticas, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, tenemos el diagrama de bloques de un controlador de 2 posiciones. Se está detectando aquí, se está comparando la salida con la referencia y me genera una señal de error. Si la señal de error es positiva, se activa el actuador. A ver, no sé si me entiendan esto. ¿A qué se refiere con una señal de error positiva? Bueno, me voy a regresar acá para ver lo que ya vimos en la unidad 3. Bueno, aquí tenemos cuando vimos los sistemas de primer orden, y acuérdense que le aplicamos una entrada de escalón unitario. Aquí obtuvimos precisamente el valor de la salida. Acá la tenemos. Vamos a suponer que esto fuera la salida de un horno, que estemos controlando un horno. La entrada vamos a suponer que son 100 grados, que es el escalón unitario. Pero en un momento determinado, la salida tiene este valor de 86.5 grados. ¿Hay un error? Pues hay un error. ¿El error cómo se calcula? El error habíamos dicho que era igual a ¿quién? Al valor de la entrada menos el valor de ¿quién? De la salida. Si la entrada es 100 y la salida, vamos a suponer que va por aquí, es de 86.5, ¿cuál sería la señal de error? La señal de error es positivo, es lo que quiero que vean. Si es positivo, quiere decir entonces, si es un control de temperatura y es un horno eléctrico, que para subir la temperatura se tienen que estar energizando las resistencias, entonces el actuador
posiblemente sea un contactor, un relevador. El relevador tiene que estar conectado cuando el error es positivo. Por eso dice aquí, si la señal de error es positiva, la salida del controlador es positiva, o sea, se va a un estado alto, indicándole que está conectado el actuador. En el caso del horno, decíamos, si se tratara de un horno eléctrico, tendría que estar conectado, excitado el relevador o contactor, dependiendo de la magnitud de la corriente. Pero ¿cuándo vamos a tener un error negativo? Me voy a regresar aquí. Vamos a suponer que ahorita siguió conectada las resistencias y el valor de la salida ya no es 86, ya llegó a 102. ¿Qué pasa con el error aquí? Ya tengo un error negativo, porque ya la salida se fue a un valor mayor que el de la entrada. Y si la salida se va a un valor mayor que el de la entrada, el error va a ser menor que 0, y esto quiere decir entonces que debo de apagar, debo de desconectar el actuador. En el caso de las resistencias tendría yo que desconectar el contactor. Esta es la acción de control de dos posiciones, donde el actuador solamente va a estar conectado o desconectado dependiendo de la señal de error. Si el error es positivo, quiere decir que la salida aún no llega al valor deseado, que está por abajo. Si el error es negativo, quiere decir que la salida ya se fue más arriba del valor deseado. Sin embargo, este tipo de acción de control no es muy común porque se fatiga mucho el actuador, porque con tantito que sobrepase lo desconecta, con tantito que baje enseguida se conecta y va a ser mucha fatiga para el actuador. Este tipo de acción de control generalmente se le aplica una brecha diferencial o zona muerta. ¿Qué quiere decir esto? Esto podemos ver nosotros en un control de nivel, el que utilizamos para nuestras casas, ¿verdad? Cuando vamos a bombear agua, tenemos una bomba y vamos a llenar el tinaco, o bien en una compresora. Ahí tenemos este tipo de sistema de control on-off, pero con brecha diferencial. La mayoría de los compresores trae por aquí, ¿verdad?, un controlador, tiene por ahí un sensor que es un presostato para controlar la presión en el interior. Entonces, esto ya viene ajustado, pero uno lo puede ajustar, ¿verdad? Vamos a suponer que el ajuste que trae este controlador es de 100 psi. Entonces, suponiendo que nosotros echamos a andar la compresora, la presión en el interior del depósito es 0, pero a medida de que empieza a llenarse, la presión va subiendo, hasta llegar a ¿dónde? A 100. En el momento que llega a 100 lo detecta el sensor, que es un presostato, abre los contactos y para el motor. Y ahí se queda. Pero suponiendo que agarramos aire para pintar o lo que estemos haciendo, ¿eh?, la presión, a medida de que demanda el aire, la máquina, la presión empieza a bajar. Pero no inmediatamente arranca el compresor, sino que tiene un intervalo en el que no se activa. En este caso ese intervalo es de 40 psi. Baja de 100 a 90, 80, 70 y cuando llega a 60, en ese momento vuelve a arrancar el compresor para hacer que la presión en el interior vuelva a 100 y así se va. De esa manera no se fatiga el motor del compresor, que sería el actuador. En el caso del sistema de control que tenemos para nuestro tinaco, actúa también de manera semejante, ¿verdad? Hacemos que ajustamos el control para que el tinaco, para que la bomba, ¿verdad?, encienda cuando el nivel en el tinaco, en la parte de arriba, ¿verdad?, está por decir a 1/3 de su capacidad. En ese momento enciende la bomba. Y luego cuando llega por decir al 90% o a 95%, ahí hacemos que se apague. Y ahí se llenó el tinaco. Pero, ¿verdad?, luego empezamos a utilizar agua, que se lavan trastes, nos bañamos y empieza a descender el nivel. Bueno, otra vez hasta que llegue al 30% de llenado, vuelve a encender, ¿verdad? El 30% es un ejemplo, ustedes lo pueden ajustar al valor que quieran. Pero de esta manera, estos controles hacen que los actuadores no se fatiguen. Porque si no fuera así, imagínense que tuviéramos un control para el llenado del tinaco simplemente de esta manera, y que cuando llegara al 90% ahí se apagara, pero si baja tantito en el 89%
punto 5 encendiera, va a estar la bomba entrando, saliendo, ¿verdad? Cada vez que voy al baño se va a encender la bomba, eso no va a servir, la bomba se va a quemar porque se está fatigando mucho. Entonces, este tipo de acción de control con brecha diferencial on-off es lo más adecuado para muchos controles que tenemos en la industria y en nuestra casa. Bueno, entonces esta es la primera acción de control. Luego tenemos la acción de control conocida como acción de control proporcional, que vamos a ver que es una acción de control que lo que trata de cierta manera es amplificar la señal de error. La acción de control proporcional la tenemos aquí, pueden observar esto. La acción de control proporcional dice que la salida del controlador es igual a ¿quién? Aquí la tenemos, ¿verdad? En el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. La salida, pues es la salida de este bloque funcional, que es igual a ¿quién? A lo que está dentro del bloque por la señal que entra al bloque, sería UDS igual a KP por EDS. La función de transferencia de este controlador, pues sería la salida entre la entrada. De aquí, ¿verdad? UDS entre EDS va a ser igual a KP. ¿Y KP qué es? Pues no es otra cosa más que una ganancia. Recuerden lo que vieron ahí en electrónica analógica con el ingeniero Javier, cuando vieron amplificadores operacionales. Acuérdense que habían amplificadores inversores, no inversores, y la ganancia de esos amplificadores se podían obtener mediante los valores de las resistencias, la resistencia de entrada y la resistencia de retroalimentación. Entonces, de esa manera nosotros podemos ajustar la ganancia de esta acción de control KP. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar algo como esto? ¿Por qué se amplifica? Mire, se amplifica el error para tratar de que el actuador se mantenga conectado más tiempo y más ¿cómo les diré? Y con mayor presencia. Para ello vamos a ver este ejemplo. No sé ustedes si han notado cuando van al baño y le bajan la palanca, ¿verdad? Ahí en su casa, pues tenemos un sistema de control de nivel, pero cuando nosotros accionamos la palanca se abre, levantamos la válvula de zapito, de cono, según lo que se tenga acá, y en ese momento se vacía, ¿verdad? Todo el agua que hay en el depósito para llevarse los desechos. Y esto aquí nosotros tenemos un flotador para estar midiendo la altura de nivel. El flotador baja, pero el flotador ¿a dónde está conectado? Está conectado a una válvula acá que está en el poste. Esta válvula, ¿verdad? Cuando el flotador baja completamente, se abre totalmente, se abre al 100%. Se dan cuenta que en ese momento sale mucha agua, empieza a salir agua y empieza la altura de nivel a subir. Pero a medida de que va subiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la válvula? Cada vez se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. De tal manera que cuando ya va por un 90, un 95%, apenas si se ve que sube. ¿Por qué? Porque la válvula ya se cerró. Ahora les pregunto, este sistema de control de nivel, ¿verdad? Responde rápidamente al inicio cuando la válvula está totalmente abierta, cuando el nivel está bajo, porque está abierta. Pero a medida de que el nivel va subiendo, pues la válvula se va cerrando y ya la altura de nivel va subiendo muy poquito, lentamente. ¿Cómo le haríamos aquí, verdad, para que este sistema trabajara de una manera más eficiente? O sea, que tuviera la misma velocidad de llenado. Pues lo que tendríamos que hacer es que la válvula todo el tiempo se mantuviera prácticamente abierta. Todo el tiempo, incluso cuando ya va por el 95%. ¿Y cómo se hace esto? Pues lo que se hace es que se amplifica el error. Fíjense bien ahorita aquí. ¿El error cuál sería aquí? Vamos a suponer que el set point, la entrada, ¿verdad? Para un depósito es por decir 25 centímetros. Ahí es la entrada 25. Cuando le bajamos a la válvula y se vacía, vamos a suponer que el agua llega a 4 centímetros o a 3 centímetros porque queda algo. ¿Cuánto le gustaría? 2 centímetros. 25 menos 2 centímetros, que es cuando se vació, tengo un error de ¿cuánto? De 23 centímetros, es el error máximo.
y entonces ahí es cuando la válvula está completamente abierta. Pero vamos a suponer que ya se empieza a llenar y ya la altura de nivel va por 20 centímetros. ¿Cuál es el error ahora? 25 menos 20, pues sería ahora 5 centímetros. El error se redujo y como consecuencia la válvula, que es el actuador, también redujo su salida. Ya cuando va por 24, ¿cuánto es el error? Pues el error ahora va a ser de 25 menos 24, 1. Ya la válvula está casi cerrada. Por eso es que la altura de nivel ya casi no sube, va subiendo muy despacito. ¿Cómo le haríamos entonces para manipular o modificar la dinámica de este sistema? Pues amplificando la señal de error. ¿Qué pasa si el error yo lo multiplico por una ganancia? Vamos a suponer que el error lo multiplico por una ganancia de 20. ¿Sí? Bueno, entonces el error cuando vaya por decir por 95 sería 20 por 24 centímetros, ¿verdad? Ya que le falta 1, serían 25 menos 24 sería 1, si lo multiplico por 20 sería 20. Hagan de cuenta entonces que la válvula va a pensar que falta mucho y va a tener todavía muy abierta la válvula, o sea, la apertura de la válvula va a ser muy grande. Es decir, la salida de este sistema va a ser que o ya con este control va a ser que responda más rápidamente que si no tuviera amplificación aquí. La acción de control proporcional lo que hace es amplificar la magnitud de error para hacer que el actuador se mantenga todo el tiempo abierto a lo más que se pueda, para que de esa manera la salida responda mucho más rápido que si no se tuviera una ganancia en esta parte. Ahora, ¿cuáles son los efectos que vamos a tener aquí con un control proporcional? Pues dice que también es sencillo y económico. Otra de las cosas que pasa es que disminuye el tiempo de crecimiento. Nosotros ya sabemos que el tiempo de crecimiento es el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el 100% de su valor final por primera vez. Y otra de las cosas también es que entre mayor es el valor de KP, vamos a poder reducir el error de estado estable. Acuérdense lo que vimos acá con el error de estado estable, esto de acá. Entre más grande es KP, mayor va a ser el error de estado estable. ¿Ok? Digo, menor va a ser el error de estado estable. Por esa razón, lo que se hace, ¿verdad? Cuando se utiliza una acción de control proporcional, pues que la ganancia sea suficiente como para que el error sea lo mínimo posible. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí con lo que llevamos. Muy bien, bueno, las siguientes acciones que vamos a ver, ya no tenemos ahora sí ejemplos que pudiéramos ver en nuestra casa, porque ya son aplicaciones un poquito más industriales. Pero lo que sí podemos ver es el efecto, ¿verdad?, que produce en la respuesta transitoria del sistema y en la respuesta de estado estable. Hace un momento decíamos que lo que hace el controlador automático es amplificar la señal de error o a veces integrarla o diferenciarla. Entonces, esta acción de control integral lo que hace es integrar la señal de error. Pueden ver ustedes, aquí dice que en un controlador con acción de control integral, el valor de la salida del controlador UDT varía en razón proporcional a la señal de error. Me voy a llevar esta ecuación para que vean que de ahí sale precisamente la parte integral. Nos dice lo siguiente. Voy a sacar un... Dice que la señal de salida del controlador varía proporcionalmente, ¿verdad?, con la señal de error. Es decir, esto así. Varía proporcionalmente con la señal de error, que es E
vamos a ponerle KI por E de T. Varía proporcionalmente. Acuérdense que en la naturaleza, en la física, una variación matemáticamente se interpreta como una derivada. Si nosotros quisiéramos despejar de aquí U de T, ¿qué haríamos? Pues esta de T la voy a pasar de este lado y me quedaría así. D por U de T va a ser igual a ¿quién? A esto que tengo acá, ¿verdad? Acá. Y esta de T pasaría multiplicando. Ajá. Ahora, para que yo pueda encontrar U de T, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que aplicar, ¿verdad? Integral. La integral aquí, tengo que integrar en ambos miembros de la ecuación. Integro aquí. E integro de este lado también. Nada más que aquí me sale esto. A ver, espérenme un tantito. Así está, ¿verdad? De este lado, pues nada más voy a poner a du. Esta parte no la puedo quitar porque se borra todo. Aquí necesito una integral como esta. Simplemente así, la pura culebrita, pero no puedo sacarla de aquí. ¿Sí? No puedo porque no me lo permite el software. Lo que quiero que vean ustedes es que si yo integro y derivo, ¿qué voy a obtener? Son procesos inversos que se van a eliminar. Entonces, de aquí veo que ya me queda únicamente la señal de salida. Y la señal de salida, ¿qué va a ser igual? Pues va a ser igual a ¿quién? A la ganancia, en este caso, por la integral de la señal de error. Por esta razón se dice que en un controlador integral la salida del controlador varía proporcionalmente a la señal de error. Pero de ahí sale la salida. La salida sale como una integral. Ahora, ¿cómo le hacemos para obtener la función de transferencia de esta acción de control integral? Pues tenemos que aplicar transformada de Laplace. La transformada de Laplace, ¿verdad? Aquí voy a hacer la transformada de Laplace de U de T, pues sería U de S, así yéndonos un poquito más directo. Y esto va a ser igual a ¿quién? A K por I, que es una constante que está afuera, por ¿quién? La transformada de Laplace de la integral de E de T. Acuérdense que cuando tenemos una integral, esto es igual a ¿quién? A la señal transformada, pero ahora dividida entre ¿quién? Entre S. De ahí sale la acción de control integral. Y si nosotros queremos sacar la función de transferencia, pues debemos de sacar la relación de la salida entre la entrada. Es decir, esto quedaría así. Esta E de S que está acá, la quito de acá y la paso dividiendo acá. Está multiplicando, pasa dividiendo y aquí me quedaría esto así. O bien, ¿verdad? Esto también lo podemos escribir así. Simplemente así, ¿verdad? Caí sobre S. Siempre que haya en la parte de abajo una S, indica que es un integrador. No sé si recuerdan en el último ejemplo que vimos de la unidad 3, cuando hicimos el diagrama de bloques del diagrama del sistema que tenía retroalimentación tacométrica. Por ahí aparecía 1 sobre S y les decía que eso era un integrador. Pues sale de ahí, de que hay una acción de control integral. Bueno, esto, ¿verdad? Es lo que tengo acá, de alguna manera un poquito ya más directa. Entonces, en el caso de una acción de control integral, cuando el controlador integra la señal de error, los efectos que se van a producir en la salida son los siguientes. Reduce el error de estado estable a 0. Es una de las características más importantes que tiene la acción de control. ¿Qué es el error de estado estable? Ya lo vimos hace un momento cuando vimos esto. Es la diferencia, ¿verdad?, entre la salida y la entrada. Entonces, cuando tenemos una acción de control integral, el error lo vamos a poder reducir a 0. De cierta forma lo vamos a eliminar. También otra de las propiedades es que reduce el tiempo de crecimiento. Pero hay un detalle. La ganancia KI no la podemos incrementar demasiado. ¿Por qué razón? Porque también se puede incrementar el sobreimpulso. Nosotros veíamos que la respuesta transitoria de un sistema de control debe de cumplir ciertos compromisos.
Lo ideal es que no tenga mucho sobreimpulso y de que se estabilice lo más rápido posible, y también de que no tenga error de estado estable. Entonces, muchas veces con una acción de control proporcional se pueden lograr ciertas cosas, por decir que se estabilice más rápidamente, pero no se puede reducir el error. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Combinar esas dos acciones de control para que una haga que el sistema responda lo más rápido posible y la integral elimine el error de estado estable. Pero mucho ojo con esto, ¿verdad? En eso va a consistir el proyecto, de que ustedes traten de ajustar estas ganancias, como vamos a ver. Aquí ya vimos que la acción de control proporcional simplemente es una amplificación. Ahora la acción de control integral, pues se trata de integrar la señal de entrada y hay que manejar también una constante que es K. Bueno, tenemos ahora la combinación de las dos acciones de control proporcional integral. Ahora la salida de la acción de control proporcional, como ya vimos, la salida del controlador va a consistir o va a contener dos partes, la parte proporcional y la parte integral. Esto de aquí. Nosotros hace un momento vimos, ¿verdad?, que la salida de un controlador integral era esta. La salida de un control proporcional, pues también lo vimos por acá, es esta, Kp por EDT. Entonces, para una acción de control proporcional integral, pues se combinan las dos, es decir, la salida del controlador va a tener una parte proporcional más una parte integral, y la función de transferencia de este tipo de controlador va a ser la que se muestra en la figura. No sé si sepan de dónde sale. Bueno, si no, la vamos a hacer aquí. Bueno, esta era la integral, ¿verdad? La integral la sacamos de acá. La proporcional está muy directa. La proporcional, en el caso de la proporcional, la salida UDT es igual a la ganancia proporcional por la señal de error EDT. Ok, entonces esta es la salida para la acción de control proporcional. Todo esto, ¿verdad?, es para la acción de control integral. Y ahora, para la combinación de ellas, proporcional e integral, ¿cómo nos quedaría? Pues la PI, ¿verdad? La salida de mi controlador sería o tendría esta forma. La parte proporcional me llevo esta, más la parte integral me llevo esta. ¿Ok? En el dominio de la frecuencia, esto ¿cómo quedaría? Si transformamos por Laplace me quedaría UDS. Acá me quedaría Kp EDT. Transformada por Laplace pues sería EDS. Y acá, ¿verdad?, la transformada de la integral, ya la vimos hace un momento, es la señal transformada EDS, pero dividida entre ¿quién? Entre S. ¿Ok? Ahora, para sacar la función de transferencia de esta acción de control, podemos hacer lo siguiente. Vamos a factorizar del lado derecho EDS. Si quito de aquí EDS, vamos a quitarla de aquí, factorizando, ¿verdad? Vamos a quitar esto de aquí, me quedaría de este lado Kp. Y acá la quito, ¿verdad? También. Y ya me quedaría esto así. Ok. Ahora, la función de transferencia, acuérdense que relaciona salida entre entrada. Entonces, esto que tengo aquí, ¿verdad? Esto de aquí, lo paso de este lado. Esto que está multiplicando, pasaría dividiendo a la salida. Y ahí tenemos ya la función de transferencia de la acción de control proporcional integral, que es precisamente esto. Así se acostumbra utilizarla con ganancias separadas o también con otros tiempos que vamos a ver más adelantito. Esto es lo que tiene aquí la función de transferencia, el controlador proporcional integral. ¿Y qué
efectos va a provocar esta acción de control proporcional? Pues los efectos que tiene es lo siguiente, miren, mejora el amortiguamiento, es decir, si la relación de amortiguamiento es muy pequeña, en uno de los problemas que hicimos en la clase pasada, el último mejor dicho, cuando el sistema tenía una relación de amortiguamiento de 0.58, vimos que el sobreimpulso era muy grande, entonces puede mejorar la acción de control proporcional integral del amortiguamiento. Reduce el sobrepaso máximo también, incrementa el tiempo de levantamiento, ese es un detalle ahí que lo hace, ¿verdad? Un poquito lento. Estos parámetros que aparecen aquí, que es el ancho de banda, el margen de ganancia y el pico de resonancia, pues son parámetros que nosotros no los vamos a ver porque este es un análisis en el dominio de la frecuencia. Anteriormente se veía cuando ustedes llevaban en la retícula control 2, que veíamos respuesta en frecuencia. Pero ahorita no les voy a decir nada de esto. El ancho de banda viene siendo el rango de frecuencias donde la salida se mantiene constante, su amplitud no cambia. Dice que puede filtrar el ruido a alta frecuencia y puede también acentuar el ruido a alta frecuencia. Fíjense entonces qué pasa aquí. Aquí tenemos la señal de error, lo que entra al controlador. Y acá vamos a tener la salida de mi controlador. Si la entrada es un escalón unitario, y aquí si fuera solamente proporcional, pues seguiría siendo una señal escalón unitario, quizás de una mayor magnitud o de una menor magnitud dependiendo del valor de Kp. Pero cuando ya se tiene una acción de control integral, ¿qué pasa si yo integro una constante? ¿Cuánto es la integral de 1? Pues la integral de 1 es t. Por esa razón, este escalón unitario ahora se convierte en una rampa. ¿Ok? Esa es la salida que vamos a tener en el caso de una acción de control proporcional integral. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. Si no, aquí la vamos a dejar. Ya si Dios quiere, mañana continuamos. Si tienen alguna duda.